¿Cómo están? Yo soy Edgar Sala del canal Las Notas de Baltasar Hubmaier. Simplemente estoy grabando esta introducción para comentarles que esta vez la entrevista es con el doctor R.T. Mullins o R.T. Mullins, como le diríamos nosotros. Y es una entrevista muy padre porque se habla un poco de cómo es Dios y de la importancia que tiene que nos interese eso de cómo es Dios. A veces hay cosas que son complicadas para entender de Dios, por supuesto, porque es un ser que nos sobrepasa. Pero creo que hay cosas que están en la escritura que sí podemos saber y hay cosas que también lógicamente pueden entenderse. Otras llegan a ser un poco más complicadas y el doctor Mullins realmente se encarga de desarrollar el campo de la teología filosófica. Y es algo súper complicado, pero lo que yo valoro mucho de él es la capacidad que tiene para comunicar esas cosas complicadas de una forma muy sencilla. Entonces, si tú eres de las personas que no tienen ni la menor idea de filosofía y de estas cuestiones complicadas, créeme, te va a encantar. Y si tú eres de las personas que tienen idea de eso, también te va a encantar. Porque es que esa es la capacidad que tiene el doctor Mullins. Es un excelente comunicador. Yo lo sigo en su podcast y en sus redes sociales. Y verdaderamente es algo que atrapa, esa forma que tiene de comunicar las cosas tan sencillas. También me ha tocado leerlo en sus artículos y otras cosas que ha publicado y verdaderamente es una gozada. Siempre aprendes algo, a pesar de que estés o no de acuerdo con él, siempre aprendes algo. En mi caso yo estoy de acuerdo con varias cosas que hace, específicamente con su crítica al teísmo clásico, a la simplicidad divina y obviamente también su visión favorable al libre albedrío, también estoy de acuerdo con ella. Y realmente es un tipo muy, muy inteligente. Creo de verdad que esta entrevista estaba pronosticada para ser una gozada y puedo decirlo, después de terminarla, lo fue totalmente. El hermano Jairo se la pasó bien, yo me la pasé bien, el doctor Mullins se la pasó bien. Esperemos que alguna vez lo podamos tener de nuevo, pero de verdad solamente me queda decirles, pónganle pausa, vayan por palomitas y de verdad disfruten esta entrevista porque de verdad es una bendición. Yo voy a quitar mi carota de aquí, les voy a dejar la entrevista, nada más les deseo que Dios les bendiga y ahora sí, corre video. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. Este canal es el espacio ideal para quienes desean profundizar en el conocimiento bíblico y teológico, de manera clara, entretenida y edificante. A través de nuestros segmentos como El Entrevistazo, donde conversamos con expertos, El Arqueologiazo, donde exploramos hallazgos que respaldan la Biblia, y El Manuscritazo, en el que analizamos los textos bíblicos más antiguos, ofrecemos contenido de calidad para todos los amantes de la teología. ¿Por qué seguirnos? Porque aquí encontrarás un enfoque equilibrado entre el estudio académico y la aplicación práctica. Desde el Apocalipsazo, donde desentrañamos los misterios del Apocalipsis. El Hermeneutazo, que te ayudará a interpretar las Escrituras con mayor profundidad. Hay un segmento para cada necesidad espiritual. Además, el musicalazo te conectará con la música. Y el libro reaccionazo, donde hacemos una crítica a los libros.
mientras que el refutazo y el reflexionazo te retarán a pensar y a profundizar en tu fe. También tenemos el Bibliazo, donde presentamos todo tipo de Biblias, y el Dificultazo, resolviendo versículos difíciles, y por supuesto, lo que no debe faltar nunca en Cápsulas de Teología, café. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Cápsulas de Teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hola amigos de audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos nuevamente a esta su casa digital. Siempre nos encanta decir que en primer lugar es su casa, es su lugar, es su hogar donde animamos a la lectura, a pesar de muchos libros que podamos recomendar, animamos a la lectura de la palabra de Dios. Please read your Bible right now. Lea su Biblia, estudie su Biblia, que ella es la que nos acerca más y más a Cristo. Su casa de teología, hoy es un programa especial, un poco más a nivel filosófico, esos intrincados más complejos. Tenemos a un experto en el tema. Él tiene varios libros publicados. Uno de los que tenemos hoy acá, este de Eterno Amor. Y por supuesto, no lo tengo en físico, lo tengo en digital. Y por supuesto, no puede faltar buen café. Hoy nos vuelve a acompañar, lo hizo hace poco, nos vuelve a acompañar nuestro hermano, allí está, de las notas de Baltasar Homeyer, Edgar Sala. Querido Edgar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bendiciones, hermanos. Se va a escuchar probablemente en algún punto el perrito, ya saben que pero este es el perro del vecino, pero pues bueno, les pido una disculpa en caso de que se escuche. Sí, bueno, pues nada, Edgar, gracias por tu tiempo. Ya tenemos al doctor Ryan Mullins, no solamente es el autor de Eterno en el Amor, hay otros libros, estaremos mostrando sus recursos, su página web, etcétera. Las preguntas son bien complicadas, me tuvo que ayudar el hermano Edgar, que maneja el tema mucho más que yo, pero ya tenemos al doctor Ryan Mullins y le vamos a dar entrada. Doctor Mullins, bienvenido para nuestra audiencia hispana. ¿Cómo está? I'm doing all right. No. Todo bien. Vale. Muy bien, excelente. Gracias a todos. Gracias al doctor Ryan Mullins por permitirnos esta oportunidad. Hay varias preguntas por acá. Quiero ir colocando más adelante, la vamos a mostrar, la página web del doctor Mullins con un montón de recursos. Pero antes de comenzar con las preguntas, doctor Mullins, la audiencia se va conectando, van compartiendo, van dando like. Espero que así lo hagan. Voy a preparar en unos minutos una encuesta. Doctor Mullins, ¿nos puede dar una pequeña presentación de usted, de su trabajo para nuestra audiencia hispana? Por favor. Gracias. Doctor, can you give us like a brief presentation of like yourself, your work for the Spanish audience to know you more? Mm-hmm. So I did my PhD at the University of St. Andrews in theology. Pues hice mi PhD, mi doctorado en la Universidad de San Andrews en teología. And then I did a doctoral habilitation in dogmatics at the University of Helsinki. Y después estudié dogmática en la Universidad de Helsinki. Most of my work has been on God and time. La mayoría de mi trabajo ha sido sobre Dios y el tiempo. But I do a lot of work on different models of God and different Christian doctrine. Pero hago trabajo sobre diferentes modelos de Dios y diferentes doctrinas cristianas. So I've written, I think, 5 books and over 60 journal articles. He escrito alrededor de unos 5 libros y unos 60 artículos de revista, de journal. Excelente, muy bien. Entonces lo pueden encontrar acá. Allí les dejo la página web que la vamos a estar mostrando a lo largo de toda la transmisión. Doctor Mullins, muchísimas gracias porque su trabajo es bien complicado. Es un tema muy difícil. Doctor, thank you because your work is actually pretty complicated, so we appreciate it a lot. Muy bien, pues
Hermanos, den like, compartan. Edgar, adelante, Edgar, perdón. Dame un segundito que tengo que abrir tantito la puerta. I gotta open the door a little bit because of my cat is just scratching. Muy bien. Amigos y audiencia del entrevistazo, ya estamos acá conectados con el doctor Ryan Mullins. En este momento lo tenemos desde el Reino Unido, así que pórtense bien. Se está trasnochando por culpa nuestro. Den like, compartan, preparan preguntas con relación al tema y arrancamos. Are you ready, Dr. Mullins? Okay. Vámonos, pues entonces vamos a ir lanzando las preguntas. Como siempre, escuchen un poco si no tienen el libro y van preparando sus preguntas y esperamos que el tiempo nos alcance. Así que la primera pregunta para abrir esto es, querido doctor, ¿por qué es importante y necesario interesarnos en cómo es Dios? Dr. Mullins, go ahead. Take your time. Thank you. So all of us want to know if life is meaningful or even has any meaning. Todos queremos saber si la vida significa algo, si realmente tiene un significado en sí misma. And if God exists, then the meaning of life is going to be connected to God in some way. Y si Dios existe, entonces el significado de la vida va a estar conectado a Dios de alguna manera. But there are lots of different conceptions or models of God. Pero hay muchas concepciones o modelos sobre Dios. And some of those models do not really produce any meaning or any sense of faith. Y algunos de esos modelos realmente no producen ningún significado o sentido de la fe. So, for example, consider Aristotle's God. Por ejemplo, consideramos el Dios de Aristóteles. Aristotle's God does not cause the universe to exist. He doesn't create it. El Dios de Aristóteles no causa que el mundo exista, no lo crea. Also, Aristotle's God does not know that you exist. Y también el Dios de Aristóteles no tiene idea de que tú existes. And so when I think about a God like this, I don't know what sort of meaning that would actually give to my life. Cuando pienso en un Dios así, realmente no sé qué clase de significado le podría dar a mi vida. And is this a God that I would actually want to have faith in or worship? ¿Es un Dios en el cual me gustaría tener fe o adorarle? I don't really see why I should worship this God if it doesn't know that I exist. No veo razones por las cuales adorar a este Dios que ni siquiera sabe que existo. Whereas other models of God have God being the cause of the universe and God knowing that you exist. Pero hay otros modelos de Dios donde tienen a Dios como la causa de que el universo exista y también ese mismo Dios sabe que existes. But there's a lot of disagreement about whether or not God cares about you. Pero hay bastante desacuerdo sobre si realmente le importas a Dios. So this question you've asked me, it's important because you need to know if God actually does care about you. Y esta pregunta que me hiciste realmente es importante porque tienes que saber si Dios realmente se preocupa por ti. Is God the kind of being that could care about you? ¿Dios es el tipo de ser que le importarías? I think that God is the kind of being that could care about you. Y yo creo que Dios es ese tipo de ser del cual sí se preocupa por ti. And I have arguments for why that is the case. Y bueno, cuando yo argumento sobre eso, pues hago ese caso a favor. But my point is, if God actually does care about you, that should change the way you live your life. Pero mi punto aquí es que si Dios realmente se preocupa por ti, eso definitivamente tiene que cambiar tu vida. It should also change the way you see the world and purpose and meaning in life. También debe de moldear la forma en la que ves el mundo y el propósito que puede tener la vida. Interesante, muy bien, gracias, doctor Mullins. Ahí ya nos respondió la primera pregunta. Den like, compartan. Estoy viendo aquí el otro monitor que ya hay varios conectados. Digan de dónde se conectan, por favor. Dejen su saludo, que eso es muy, muy importante para nuestro invitado. Doctor, necesitamos un libro en español. We need your book in Spanish soon. There was a group of people who translated God in Emotion into Spanish. And so I would like to do that for this book too. Perfecto. Hay un grupo de gente que tradujo su libro sobre Dios y las emociones o la emoción al español y le gustaría también que este libro también quede traducido al español. Perfecto. Vamos a ver si podemos trabajar en eso para ayudar al doctor Mullins.
So we will see if we can do something to help you out to get that faster. Yeah, Muy bien. perfecto. Perfecto. Ok. Doctor, ¿cómo puede, ya que estamos hablando de conocer a Dios, cómo puede afectarnos nuestra concepción de Dios dentro de nuestra vida cristiana, la vida cristiana práctica? Go ahead, Doctor. Thank you. So there is a sense in which it might not affect your life. Mira, hay un sentido en el cual podría no afectar tu vida. And this is because all of us have incoherent beliefs. Y eso es porque todos nosotros tenemos creencias que pueden ser incoherentes. Humans are wildly inconsistent in their thinking and in their behavior. Los humanos son bastante inconsistentes en sus ideas, en su pensamiento y en su forma de comportarse. But I do see certain consistencies sometimes that really do affect the way people live their lives. Pero sí veo que hay ciertas cosas consistentes que podrían llegar a afectar la forma en la que ven y viven su vida. So, for example, there's a model of God called classical theism. Por ejemplo, hay un modelo de Dios llamado teísmo clásico. And this model says that God does not literally have empathy or mercy or compassion. Y este modelo dice que Dios literalmente no tiene empatía, ni misericordia, ni compasión. So if you want to be like God, then you would have to get rid of empathy, mercy, and compassion. Y si tú quisieras ser como Dios, entonces te tienes que deshacer de la misericordia, de la empatía y de la compasión. But when I read the Bible makes a really big deal about how you should be compassionate. Pero cuando yo leo la Biblia, creo que la Biblia le mete muchísima importancia de por qué deberías de ser compasivo. The Bible tells you to act mercifully and act with empathy. La Biblia te llama a actuar de forma misericordiosa y también tener empatía. So I think if we're going to follow the Bible, then we have to get rid of this conception of God. Entonces yo pienso que si queremos seguir la Biblia, tenemos que deshacernos de esta concepción de Dios. We should have a conception of God where God is merciful, is empathetic, is compassionate. Deberíamos de tener una concepción de Dios en la que Él es compasivo, Él es misericordioso y Él es empático. And then that should be the goal for us to try to strive towards, to be like. Y esa debería de ser la meta para nosotros, de tratar de ser parecidos a Él en ese sentido. Excelente. Doctor Mullin, y muchos se van a interesar en esta pregunta. ¿Cree usted que necesitamos de la filosofía griega como lente para interpretar lo que la Biblia dice de Dios? ¿O la misma escritura tiene su propia filosofía para ello? Doctor Mullin, go ahead. Thank you. Yes and no. Yeah. Sí, ¿no? Sí and no. So the Bible does have its own philosophy. La Biblia sí tiene su propia filosofía. It's similar to when I look at the ancient Greeks. Es similar a cuando veo a los griegos antiguos. When I look at the ancient Greeks, there is a philosophical trajectory. Cuando veo a los griegos antiguos hay una trayectoria filosófica. It's not like a nice, neat introduction to metaphysics. No es como una forma muy bonita y limpia de introducirse a la metafísica. But there are a lot of ideas that you could try to develop and systematize. Hay muchas ideas ahí en las que puedes desarrollar y sistematizar. And the Bible is similar in that there's a trajectory there that you can develop and try to systematize. Y en la Biblia es parecido porque hay una trayectoria ahí en la cual puedes desarrollar y también sistematizar. So I see the Bible and ancient Greek philosophy as two different philosophical traditions. Entonces yo veo a los antiguos griegos, su filosofía, y a la Biblia como dos tradiciones filosóficas distintas. So when I'm trying to interpret the Bible, I need to keep in mind its own philosophical traditions. Entonces cuando yo interpreto la Biblia tengo que tener en mente que tiene su propia tradición filosófica. It would be very bad if I force some idea from Plato or Aristotle onto the Bible. Sería una mala idea si yo trato de forzar algo que pensaba Aristóteles o Platón en la Biblia. Now, when I'm developing my own personal system of thought, Pero cuando estoy desarrollando mi propia forma o esquema de pensamiento,
I might use some Greek philosophy here and there to help me develop the ideas. Quizás puedo usar un poco de filosofía griega aquí y allá para desarrollar ciertas ideas, I might also do the same with other philosophical traditions. pero también puedo hacer lo mismo con otras tradiciones filosóficas. Because when I'm trying to develop a system of thought, it's difficult and I need to draw on lots of ideas. Porque cuando tratas de desarrollar un sistema de pensamiento, pues sí es difícil. Entonces lo que trato es de tomar diferentes ideas. But when I come to the Bible, when I come to the scriptures, I always have to keep in mind what are my own crazy ideas and then what is the Bible actually telling me. Y cuando yo voy a la Biblia, cuando voy a la Escritura, siempre tengo que tener en cuenta cuáles son mis propias ideas locas y qué es lo que realmente está diciendo la Escritura. Excelente. Thank you, doctor. Doctor, entramos ahora a la simplicidad divina. ¿Está bien? Esto para usted es muy simple. So we're entering to divine simplicity, so for you might be very simple. Doctor Molly, ¿qué es la simplicidad divina y por qué ha retomado popularidad en los últimos tiempos? Thank you, doctor. So, divine simplicity is the attribute which says God does not have any attributes. La simplicidad divina es el atributo en el cual se dice que Dios no tiene ningún atributo. God does not have any properties, tropes, qualities, universals, nothing of this sort. Dios no tiene propiedades, partes, atributos, nada que tenga que agregarse a Dios. Nada. There are no distinctions in a simple God. No hay distinciones en un Dios simple. You might make distinctions in your head, but you have to remove those from God. Puedes hacer distinciones en tu cabeza, pero tienes que deshacerte de ellas con Dios. So Saint Anselm, for example, he is very clear. None of your distinctions in your head apply to God. San Anselmo, por ejemplo, él es explícito en que ninguna de las distinciones que tú puedas tener aquí en tu cabeza se las puedes aplicar a Dios. Further, simplicity also says there is no potential in God. También la simplicidad divina dice que no hay potencial en Dios. So God is supposed to be pure actuality. Entonces Dios es pura actualidad, puro acto. What does that mean? No one really knows. ¿Qué significa? Pues nadie realmente lo sabe. So Samuel Clarke says that every attempt to explain pure actuality ends in unintelligible nonsense. Samuel Clarke lo que dice es que cualquier intento de explicar eso de ser pura actualidad termina siendo una locura incomprensible. So what you have to say is all of God's attributes are identical to each other. Entonces lo que tienes que decir es que todos los atributos de Dios son idénticos a sí mismos. So God's power is identical to God's wisdom. Entonces el poder de Dios, por ejemplo, es idéntico a su sabiduría. God's love is identical to his act of creation. El amor de Dios es idéntico a su acto de creación. All of God's actions are identical to each other. Todas las acciones de Dios son idénticas entre ellas. So his act of answering your prayer is identical to his act of parting the Red Sea. Así que la acción de contestar tu oración es exactamente igual que abrir el Mar Rojo. And somehow this act is identical to God's necessary existence. Y de alguna forma este acto es idéntico a la necesaria existencia de Dios. So now why has this gained popularity again? ¿Por qué ha ganado popularidad esto de nuevo? It's complicated. Es complicado. Yeah. So starting in the kind of the early, like just before World War II. Pues aproximadamente un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. There was a big push within the Catholic Church to reinstate Thomas Aquinas' philosophy. Hubo un muy fuerte empuje desde la Iglesia Católica para restablecer a Tomás de Aquino como parte de su filosofía. There was a sense in which they felt modernity has failed us, and we need Aquinas' philosophy to serve as like the foundation for culture and society.
Había como una suerte de sentimiento en la que la modernidad nos había fallado, entonces la solución era utilizar y servirse de la filosofía de Tomás de Aquino para medianamente subsanar todo esto. And so this created a slow push to kind of bring back classical theism. Y esto lentamente creó un empujoncito para empezar a traer de vuelta el teísmo clásico. But the history of the 20th century theology is pretty much anti-divine simplicity. Pero la historia de la teología del siglo XX es bastante anti-simplicidad divina. So sometime before the year 2000s, a lot of English-speaking theologians started becoming interested again in divine simplicity. Quizás un poquito antes de los años 2000 es donde algunos teólogos ingleses empezaron a interesar en la simplicidad divina. Part of this was they were dissatisfied with the theology that was going on. Parte de esto es que ellos no estaban tan contentos por la trayectoria, el rumbo que estaba tomando la teología. They found process theology just very unsatisfactory. Encontraron la teología del proceso un poco, no les daba satisfacción el resultado. So they didn't like anybody else. So they thought, let's go back to this tradition of simplicity. Entonces, como no les gustaba nada más, dijeron, bueno, vámonos de regreso a esta tradición de la simplicidad divina. Then what I see from like the year 2000 to today, it's a bit different. Y lo que veo yo a partir de los 2000 hasta el día de hoy es un poquito diferente. There's a kind of authority that's been given to classical theism and divine simplicity. Hay una cierta o suerte de autoridad que se le ha dado a la simplicidad divina y a este tipo de teísmo clásico. So people started saying, like, this is the heart of Christianity. Entonces la gente ha comenzado a decir que esto es el corazón del cristianismo. And we have to interpret all of Christianity through this lens. Y entonces tenemos que interpretar todo lo cristiano por ese lente. And any critique of simplicity was declared just as atheism or something worse. Y esta crítica a la simplicidad divina, cualquier crítica a este tipo de teísmo, se le ve como ateísmo o incluso algo peor. Now, there were some interesting arguments put forward to defend divine simplicity. Hubo argumentos interesantes que se mostraron para defender la simplicidad divina. But there's this kind of attitude problem that really develops around what you might call Thomism. Pero hay un tema de actitud que está alrededor de lo que hoy en día llamaríamos como el tomismo. So a lot of people who affirm Thomism, they view Aquinas as their infallible thinker. Y la gente que adhiere al tomismo de alguna forma empieza a ver a Tomás de Aquino como un pensador infalible. So, for example, there was this Oxford theologian and philosopher named Herbert McCabe. Herbert McCabe, que es un filósofo y teólogo de Oxford. He's a very good writer, good preacher, and he's a classical theist. Es un gran escritor, buen predicador y es un teísta clásico. But he refused to be called a Thomist. Pero él se rehúsa a ser llamado tomista. Because he saw this weird attitude being attached to Thomism. Porque él vio esta extraña actitud relacionada con el tomismo. He saw it just as almost worshiping Aquinas, and he knew that's not what Aquinas would want. Y lo vio como si estuvieran casi que adorando a Tomás de Aquino, y esto no es lo que Tomás de Aquino hubiera querido. So McCabe wants to defend divine simplicity, but he sees this cult-like behavior happening around him. Y pues bueno, McCabe quisiera defender la simplicidad divina, pero por otro lado ve esta especie de culto extraño pasando alrededor de ello. So when you look at the rise of classical theism over the last 20, 30 years, cuando ves la alza del teísmo clásico en los últimos 20, 30 años, you should see it as people do not like
the other theological models, and then the other strand is placing too much authority on Aquinas. Es lo que ves es a la gente que no le gustan los otros modelos teológicos y otros que empiezan a poner demasiadas sus fichas en Tomás de Aquino. Yeah. Muy bien, excelente, gracias, doctor. Precisamente tenemos, y ahí estoy mostrando los libros del doctor Mullins, ahí están, también los pueden encontrar en Amazon. Recuerden, no busquen los libros en PDF, por favor, no PDF, please, no PDF, nada de descargar de manera ilegal. Gracias a los que se están conectando, tenemos gente de Colombia, de varios sitios, gracias por estar allí. Doctor, tenemos una pregunta precisamente sobre Tomás de Aquino y luego vamos a algunas preguntas de la audiencia. ¿Está bien? So we have one more question about Thomas Aquinas, and then we have some audience questions. So if you want to proceed like that, ¿sí? Thank you. ¿Por qué es común, doctor Moll, la acusación de no entender a Tomás de Aquino y de no entender la simplicidad divina? Thank you, doctor. So this goes back to that attitude problem that I mentioned. Esto va de regreso al problema de actitud que mencioné anteriormente. So let me tell you a story about one of my professors. Déjenme les cuento la historia de uno de mis profesores. So my professor was Keith Yandell, and then there's this other Christian apologist named Norman Geisler. Mi profesor era Keith Yandell y la otra persona era Norman Geisler. Yeah. So there was this woman that thought Keith and Norman Geisler would be really good friends. Y pues alguien pensó que él y Norman Geisler iban a ser grandes amigos. So she creates a dinner party so that Keith Yandell and Norman Geisler can meet. Entonces esta persona crea una reunión en la cual junta a Norman Geisler y a Keith Yandell. So Geisler, he walks up to Yandell and he says, I heard that you believe that Aquinas's 5 ways don't work. Entonces lo primero que hace Geisler es acercarse a Yandell y decirle, escuché que tú piensas que las 5 vías de Tomás de Aquino no funcionan. And then Geisler says, there are 2 ways this conversation will go. Entonces Geisler dice, hay 2 formas en las que esta conversación puede ir. Either you will come to understand Aquinas's arguments and agree with them, or you will continue to misunderstand them and disagree with them. O vas a entender lo que Tomás de Aquino estaba argumentando y vas a estar de acuerdo con ello, o vas a continuar en tu no entender lo que Tomás de Aquino quiso decir. And Keith Yandell, he responds with, well, there's a 3rd way this conversation could go. I can perfectly understand the arguments and still disagree. Y entonces Yandell lo que le contesta es, hay una 3ª forma de que esta conversación puede ir y es que puedo entender perfectamente los argumentos de Tomás de Aquino y aún así estar en desacuerdo con él. And they became good friends after that. Pero después de eso se hicieron buenos amigos. Yeah, but it illustrates my point that there is this bizarre cult-like mentality that has built up around Thomism. Pero ejemplifica o ilustra lo que quiero decir, que hay una extraña forma de mentalidad de culto que va alrededor de Tomás de Aquino y el tomismo. So you have Aquinas scholars who will admit often that Aquinas is inconsistent on different topics. Tienes por un lado a los académicos dedicados a Tomás de Aquino que van a admitir que él era inconsistente en ciertos temas. But then you have Thomists who will never admit that Aquinas was wrong. Pero por el otro lado tienes a tomistas que jamás van a admitir que Tomás de Aquino estaba equivocado. And so those people, their responses to all objections is just this constant, oh, you don't understand Aquinas. Y la respuesta que este segundo grupo suele tener a cualquier objeción es, no entiendes a Tomás de Aquino. And this has been going on for at least 30 years. Y esto ha estado sucediendo por lo menos unos 30 años. So, I mean, we make fun of it in memes and like videos and things now, but this has been going on for a long time. Digo, hoy en día hacemos burla de esto con memes, con videos, pero realmente viene de muy atrás esto. And the reason it's so common is because
If you don't have a good response to objections, it's just easier to say, oh, you don't understand. Lo que pasa que hace tan común esto es que cuando tú no tienes una buena respuesta a las objeciones, lo más fácil es decir, no lo entiendes. I mean, you should always try to understand a view before you critique it. Por supuesto, siempre tienes que tratar de entender la idea antes de criticarla. But the amount of times that Thomas say, you don't understand, Pero la cantidad de veces que los tomistas dicen, ¿no entiendes? it leads to the conclusion that no one understands Aquinas. Lleva a la conclusión de que nadie entiende a Tomás de Aquino. And I think that's a tragedy because you can understand Aquinas. Y yo pienso que esto es una tragedia porque realmente sí puedes entender a Tomás de Aquino. So my boss, Giovanni Ventimiglia, Mi jefe, Giovanni Ventimiglia, he's an Aquinas scholar, es un académico dedicado a Tomás de Aquino. but he gets really frustrated when people turn Aquinas into a deity. Pero le frustra muchísimo cuando convierten a Tomás de Aquino en una deidad. He says all of these constant, like, you don't understand, it loses the humanity of Aquinas. Todo este constante, no entiendes a Tomás de Aquino, hace que pierda su humanidad. You stop seeing him as one guide among many towards truth, and instead he becomes an idol. Dejas de verlo como una guía entre muchas para poder llegar a la verdad o acercarte a la verdad, sino que lo empiezas a ver como un ídolo, básicamente. And I think that's distasteful to the legacy of Aquinas. Y yo creo que esto es de mal gusto para el legado de Tomás de Aquino. stop it. Excelente. Oiga. Thank you, doctor. Muy bien. Tenemos más preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo de volver a la batería de cápsulas de teología, pero hay preguntas de la audiencia. Recuerden que una de las cosas que siempre destacan nuestros invitados es las buenas preguntas. No se pongan a pelear en el chat, analicen, compartan, difieran, pero entre el respeto, no hagan allí la Tercera Guerra Mundial, por favor. Así que vamos con las preguntas. Nuestra querida hermana y moderadora Vero, desde Argentina, nos pregunta, ¿cómo explicaría filosóficamente la participación humana en la naturaleza divina, tal como se expresa en las doctrinas de la teosis y la glorificación? Querido doctor, adelante. Go ahead. Thank you. Mm-hmm. So you could think of it kind of like Plato's ideas. Mira, podrías pensarlo como si fueran las ideas de Platón. So God has a nature and a set of ideas. Dios tiene una naturaleza y unas ideas establecidas. God's ideas are the pattern for the rest of reality. Las ideas que tiene Dios son básicamente el patrón para el resto de la realidad. So when God creates certain things, those things resemble the ideas to some extent. Entonces, cuando Dios crea algo, al final de cuentas, estas cosas tienen una relación, una imagen de esas ideas previas. And humans have a very interesting way in which they resemble certain divine ideas. Los humanos tienen una forma interesante en la cual hacen toda esta relación de ideas. Because humans have certain attributes that are somewhat similar to God's attributes. Porque los seres humanos tienen una serie de atributos que hasta cierto punto son similares a algunos de los atributos de Dios. I have power, I don't have omnipotence. Yo tengo poder, pero no soy omnipotente. Mm-hmm. I have some wisdom, but not omniscience. Tengo algo de sabiduría, pero no soy omnisciente. I am morally okay. I'm not morally perfect. Moralmente tengo cosas correctas, pero no soy moralmente perfecto. But humans also have free will. Pero los seres humanos también tienen libre albedrío. God has free will as well. Dios también tiene libre albedrío. But God has given us freedom for many reasons, one of which is so that we can grow in wisdom and power and knowledge. Y Dios nos ha dado libertad por muchas cosas, pero una de ellas es para que nosotros podamos crecer en sabiduría, en poder y en conocimiento. So God has made us like him in a special way so that we can grow into the kind of beings God can call friends. Y Dios nos ha hecho
como Él en cierta forma especial para que nosotros podamos crecer y desarrollar esto y volvernos un tipo de ser al cual Dios pueda llamar amigo. So when I'm participating in God, I'm getting my power from God. Entonces, cuando yo participo en Dios, estoy tomando mi poder de Dios. And there's a deeper sense in which I'm trying to use my power to become more like what God has in mind for me. Y hay una forma más profunda en la que estoy tratando de usar. Can you repeat that one again? Your power to. Yeah, it was a terrible sentence. There's a deeper sense in which when I use my power, I am trying to become like God. Okay. Hay una forma más profunda en la cual cuando yo uso el propio poder que Dios me ha dado, pues yo trato de parecerme un poco a Dios. Because that's the way God intends me to be. He wants me to be like him to some extent. Porque esa es la forma en la que Dios quisiera que yo actuara. Él quiere que yo sea como Él hasta cierto punto. Yeah, so I can never become God. That's impossible. Jamás me voy a convertir en Dios, eso es imposible. But theosis says I can gradually become better and more like God. Pero la teosis lo que dice es que gradualmente me convierto en mejor y mejor y mejor y me voy acercando más a cómo es Dios. Which Excelente. should probably go on forever and ever. Que probablemente iría hasta la eternidad. Thank you, doctor. Usted acaba de mencionar precisamente el libre albedrío. Tenemos una pregunta sobre el libre albedrío. Creo que ha respondido algo, pero si quiere complementar algo más, está bien. So you just mentioned free will, and we have actually a question about that. Oh, so if you okay. want to complement it, it will be Sure. fine. There will Yeah. be soon the question. Perfecto. El libre albedrío de Dios y el libre albedrío del hombre son necesarios para una relación genuina entre ambas partes. Go ahead. Yes. Sí lo es. No, I can say more. So Puedo decir más. In order for the relationship to be genuine, to be real, there needs to be free will on both sides. Para que la relación sea real, sea genuina, sí tiene que haber libre albedrío en ambas partes. And if God forces you or manipulates you to be his friend, that's not friendship. Si de alguna forma Dios te está forzando, manipulando para que te hagas su amigo, eso no es una amistad. So, as I understand it, one of God's most central purposes is for us to become his friends. Hasta donde yo entiendo, uno de los propósitos principales que Dios tiene para con nosotros es ser amigo nuestro, que seamos sus amigos. You see this in the Gospel of John, like Jesus talks about this. Esto lo ves en el Evangelio de Juan, Jesús habla sobre esto. So in my book, Eternal in Love, I try to reflect on how exactly does God make us the kinds of beings he can call friends. Por ejemplo, en mi libro Eternal in Love, Eterno en el Amor, lo que intento es reflexionar cómo es que Dios trabaja para hacernos parecidos a Él. So God needs to give us enough freedom and autonomy where we can develop our own moral character. Dios nos tiene que dar suficiente libertad y autonomía para que nosotros también podamos desarrollar un carácter moral propio. Because God does not want to be friends with garbage people. Porque Dios no quiere ser amigo de gente basura. Like if you develop a really bad moral character, like no one wants to be friends with that. Si tú desarrollas un pésimo carácter moral, pues nadie quiere ser amigo de eso. But if you're going to have the opportunity to develop a moral character, you need to have free will. Pero si quieres tener la oportunidad de desarrollar un carácter moral, pues necesitas tener libre albedrío. So I think that hang on, let me try the sentence differently. In order for God to satisfy or achieve his goal for humanity, he needs to give us free will. Entonces, para que Dios satisfaga o alcance esa meta que Él tiene para con la humanidad, es necesario que Él nos dé libre albedrío. So, and I think that goal is friendship with humanity. Y yo creo que esa meta es la amistad con la humanidad. And so that's why I think you need free will. Y es por lo cual yo creo que necesitas el libre albedrío.
Muy bien, excelente. Thank you, doctor. Thank you. Pregunta por aquí Santiago Garzón. Pregunta, ¿por qué el doctor no, bueno, lo está afirmando, no sé, será que sigue el trabajo del doctor, no sé, ¿por qué el doctor no cree en atributos comunicables sino en propiedades? Okay, so why don't you believe in communicable attributes, not properties? But in properties. But, I see it, but okay, yeah. Well, I do believe in communicable attributes. oh, yeah. And yeah, I don't think there is a difference between attributes and properties. I think these are the same. Sí, sí creo en estos atributos. Simplemente lo que yo digo es que no existe una diferencia entre atributos y propiedades. Para mí son lo mismo. I know some theologians make a distinction. I cannot figure out what it is. Sé que hay unos teólogos que hacen esta distinción, pero yo verdaderamente no puedo descifrar qué es esto. Ok, excelente. Francisco San Gabriel, saludos de Chicago, doctor Molin. ¿Cree que reducir a Dios de un acto puro sería hacerlo contingente al mundo, dado que si es acto puro, es aquel de lo cual nada mayor puede pensarse? Okay, so do you think that reducing a God, a pure act God, will be to make him contingent to this world? Because if God is pure act, then he will be the one that nothing else bigger can be thought of. I don't think I quite understand say the first part. There might be something Okay, lost in translation. So do you think that reducing God of Dios de un Of like acto pure puro, actuality? yeah, I think that to reduce God from that pure act would be making him like contingent to this world. Okay. So if I reject pure actuality, I think it's false. I think so. Then Sí, do que I make sí. God contingent? Ajá, Jairo, ¿será que podemos preguntar si la idea es que si él rechaza que Dios es puro acto, entonces lo está haciendo consistente, contingente con el mundo? Sí, hermano, recuerden que cuando una pregunta no es clara, nos reservamos desde Cápsula de Teología sacarla al aire o no, o pedir que por favor, para ayudar a nuestro intérprete, al presentador, al intérprete y al invitado, entonces pues les pedimos, como voy a hacer en este caso, que la reformules, querido hermano Francisco. No la estamos rechazando, la vamos a dejar para dentro de un rato, pero reformúlalo un poquito, por favor, por la misma dinámica, ¿ok? O sea, es que sí está bien la pregunta, pero está un poquito complicado para la traducción. Sí, ok, perfecto. He will reformulate the question. Sí, pero tenemos más preguntas, no problem. Tenemos más preguntas. William por aquí nos pregunta, ¿tendremos una revelación completa de Dios en la eternidad? Eso es muy buena. So, will we have like a complete revelation of God in eternity? Maybe. I don't know. Maybe Quizás. yes, maybe no. Quizás, no lo sé. Ya, muy bien. Tenemos más preguntas por aquí y por aquí nos vuelve a preguntar William y otra pregunta para el doctor Molin. ¿Por qué el materialismo sigue siendo tan popular en la actualidad cuando sabemos que Dios existe y que está interesado en comunicarse con nosotros? So why is materialism being so popular today when we already know that God exists and that he's actually interested in having a communication with us? Mm-hmm. There's a long history to this. Hay una historia muy larga sobre esto. I'll just skip ahead to the 20th century. Me voy a saltar hasta el siglo XX. So within the 20th century, a certain authority got attached to science. Alrededor del siglo XX, cierta autoridad se quedó atada a la ciencia. So no matter what anyone else believed, science was like our common ground. No importaba nada de lo que creyeran otras personas, la ciencia era como nuestro punto común. So it's supposed to be this like reliable guide to truth. Entonces la ciencia se convierte en esta especie de guía fiable hacia la verdad. But there were certain philosophical views that were very popular in the early 20th century. Pero había otros pensamientos filosóficos que eran populares en este mismo siglo. So like positivism and verificationism. El verificacionismo y el positivismo. You don't need to know about those because they're incoherent. Nobody believes it anymore. No tienes que saber mucho de ellos porque son incoherentes y nadie cree en ellos ahorita.
but it had a huge impact on the methodological foundations of contemporary science. Pero sí tuvieron un impacto bastante fuerte en el desarrollo metodológico de la ciencia contemporánea. For example, Einstein's special theory of relativity is built on this. Por ejemplo, la teoría especial de la relatividad que tiene Einstein fue construida sobre este tipo de pensamientos. So here's the impact of these philosophical assumptions in the method. Y aquí va el impacto de estas asunciones filosóficas sobre el método. So a lot of scientists assumed to do the scientific method, we have to assume naturalism or something like materialism. Los científicos piensan que al aplicar el método científico, entonces tenemos que estar asumiendo el naturalismo y cosas por el estilo. I don't think you have to do that, but it's a very common assumption. Yo no creo que tengas que hacer eso, pero sí es una asunción bastante común. And so a lot of people think, well, I'm scientific, well, therefore I'm a materialist. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo soy científico, entonces soy materialista. Again, there's no necessary connection between these things, but that's just how it's gone. Mira, nuevamente no hay una conexión sobre estas cosas, pero usualmente es así como sucede. Ok, thank you, doctor. Muy bien, por acá creo que ya nos reformuló la pregunta el hermano Francisco, y la pregunta reformulada sería así, nuevamente. ¿Rechazar a Dios como acto puro sería hacerlo como un ser humano contingente? So if you reject God as pure act, would it be making him like a contingent human being? Right. Okay. That's what we thought. Okay. No. No lo sería. No, there is no connection between simplicity and necessary existence. No hay una conexión entre la simplicidad y la existencia necesaria. There's been a lot of work done on the metaphysics of necessity and contingency. Se ha hecho muchísimo trabajo sobre la metafísica entre la contingencia y la necesidad. And most philosophers don't see any connection between simplicity and necessary existence. Y la mayoría de filósofos no ven una conexión entre la simplicidad y la necesidad de la existencia. Your average philosopher finds simplicity very confusing. El filósofo promedio realmente encuentra la simplicidad como algo bastante confuso. So when I'm asked to explain simplicity to professional philosophers, entonces cuando me piden que yo explique la simplicidad a filósofos profesionales, I try to just describe the view as objectively as I can. Trato de describirla de la forma más objetiva posible. And most of them will just say, no one could believe that. Y la mayoría de ellos lo que dicen es que nadie podría creer esto. Even some of my friends who are Catholic philosophers. Incluso mis amigos que son filósofos católicos. So I had these friends, they're Italian Catholic philosophers, and they're just like, wow, che palle, no. Like, just like it makes no sense. Tengo amigos que son italianos, católicos, filósofos, y ven esto y se quedan confusos y dicen, esto no puede ser, nadie puede creer esto. Ok, excelente. Gracias, doctor. Creo que nos quedan un par de preguntas más de la audiencia. So, y por all aquí... that to say, there's no connection between the two ideas. Dicho todo esto, no hay una conexión entre esas dos ideas. Thank you, doctor. Miguel Márquez Navarro pregunta, ¿usted o Ryan habla de Dios de manera personal? ¿Es Dios personal? Doctor, you speak of God like in a really personal manner. So is God personal? Yes. Sí, lo sería. Now, a lot of philosophers will say yes to that question. Hay muchos filósofos que dirían que sí a esa pregunta. So, for example, St. Augustine or Thomas Aquinas. Por ejemplo, San Agustín o Tomás de Aquino. But there are some philosophers who will disagree, like Plotinus. Pero hay algunos filósofos que estarían en desacuerdo, como por ejemplo Plotino. Then you have someone like Spinoza.
Luego tienes a gente como Spinoza. Spinoza says God is not a person, Spinoza lo que dice es que Dios no es una persona, but then he'll also say God is a person. pero luego también mismo Spinoza dice que Dios sí es una persona. And then he'll say God has intellect, like mind and free will. Después dice que Dios tiene intelecto, mente o libre albedrío también, Which sounds like a person. que suena como si fuera una persona. So it might just be Spinoza's just incoherent. Entonces quizás Spinoza sea un poco confuso. So yeah, but there's a debate here about whether or not God is a person. Pero sí hay un cierto debate sobre si Dios es una persona o no. Ok, excelente. Doctor, tengo una pregunta fuera de la lista oficial. ¿Lo puedo hacer? There's a question outside the official list that we sent you, so if you can make it. Thank you. Hace unas semanas se dio un intenso debate en las redes sociales. So some weeks ago, there was a really intense debate in social media. Debido a que el doctor William Lane Craig dijo, Dios aprende. Because Dr. William Lane Craig said, like, God learns. Yes. Yeah. ¿Qué significa eso a nivel filosófico, por favor? Gracias. So what's the meaning of that in a philosophical level? Thank you. The answer is yes. God does learn. La respuesta es sí, Dios sí aprende. But there are two senses of what it means to learn. Yeah. Pero hay dos sentidos que tiene el significado de la palabra aprender. So I can learn things that I'm ignorant of. Puedo aprender cosas de las que soy totalmente ignorante. So I don't know your name and then you tell me your name. Por ejemplo, no sé tu nombre, pero luego me dices tu nombre. But there is another sense in which I can learn where I am not ignorant of anything. Pero hay otra forma en la que puedo aprender sin ser ignorante en nada. So I had to pay attention to what time it is, so I could be here for this interview. Tengo que poner atención a lo que es el tiempo, por ejemplo, para que pueda estar en esta entrevista. So I'm looking at the clock, waiting for it to turn 7. Yeah. Entonces estoy viendo el reloj para esperar que sean las 7 de la noche. When I look earlier, it's 2 o'clock. Cuando veo un poco antes, todavía son las 2. And then I look later, and now it's 7 o'clock. Después veo y ahora ya son las 7. I learn it is now 7 o'clock. He aprendido que ahorita son las 7. Am I ignorant of anything? No. ¿Realmente era ignorante de algo? No. No, I just am tracking the way reality changes. Al estar rastreando los cambios de la realidad es que me doy cuenta de esto. But I learn because I'm following along with how reality is changing. Entonces, de esta forma es que se aprende en el sentido de seguir cómo va cambiando la realidad. So now let's think about God. Ahora vamos a pensar sobre Dios. So prior to creation, before creation, God is all alone. Yeah. Entonces, antes de la creación, Dios está completamente solo. And God knows I am all alone. Y Dios sabe que está totalmente solo. Then God creates a universe. Entonces Dios crea un universo. And now God knows I exist with a cosmos, a universe. Y ahora lo que Dios sabe es que existe junto con un cosmos. So God's knowledge changes, it grows. Entonces el conocimiento de Dios cambia, crece, But he wasn't ignorant of anything. pero no ignoraba nada. His knowledge is tracking the changes that he is bringing about in reality. Su conocimiento es simplemente rastrear los cambios que él está trayendo en la realidad. So here's what's ridiculous about that William Lane Craig video. Y esto es lo que es ridículo de esto, del video de William Lane Craig. He said this all very clearly in the video. Lo dice claramente en su video. He said, God now knows what I'm eating for lunch. Dios ahora sabe lo que estoy comiendo de lunch.
And people lost their mind over that. Y la gente perdió la cabeza alrededor de eso. It's just, I mean, the omniscient Lord knows what I'm eating for lunch. Oh, you're a heretic. Es como, el Dios omnisciente ahora sabe lo que estoy comiendo de lunch. Ah, eres un hereje, por decir eso. Yeah. So, I just don't think there should have been a controversy here. Sí, yo no creo que debe de haber habido siquiera una controversia en esto. Muy bien, gracias doctor por comentar eso. Incluso nos queda una pregunta más acá de Juan Maniscarchi. Pregunta, ¿cuál es corriente? Me parece muy genérica esta pregunta, no lo sé si tú la entiendes, Edgar, si no pedimos que la reformulen. No, ¿Cuáles corrientes filosóficas pasan a través de la Biblia y cuál de esas corrientes filosóficas sobresale más? Si está cómoda para interpretarla, adelante. Sí. So which, let's say, like, philosophical strands go through the Bible, and which of these strands or traditions are the most, let's say, like, the ones that are more important in it? I don't fully know. Realmente no lo sé con certeza, totalmente. But there is a new movement of people trying to figure this out. Pero hay un nuevo movimiento de gente tratando de descifrar esto. Drew Johnson and Yorm Hazoni have developed this Center for Hebraic Philosophy. Drew Johnson y Jorm Hasomi desarrollaron el Centro de Filosofía Hebraica. So this is, it's a new movement to try to say the Bible is philosophy. Now let's think about what that really means. Este es un nuevo movimiento en el cual dicen que la Biblia sí es filosófica o sí es filosofía, y entonces lo que tienen que tratar de hacer es entender qué es lo que significa. So it's a work in progress, but I can give you a couple examples of how it might go. Es un trabajo en desarrollo todavía, pero puedo darte unos ejemplos de cómo iría. Por favor. So when you're looking at the Old Testament, compassion and mercy and empathy are fundamental moral concepts. Por ejemplo, cuando vas al Antiguo Testamento, ves que la compasión, la misericordia y la empatía son unos elementos morales importantes ahí. And so it seems like their moral philosophy is built on these concepts. Pareciera que su filosofía moral está construida alrededor de estos conceptos. So when they come to develop their concept of God, you'll see these statements like God's mercy is always renewing. God never lacks compassion. Entonces, cuando hablan de Dios, lo que dicen es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, Dios nunca se queda sin compasión. So this is, I mean, at least one example of a theme that I think is very important, because you see it again in the New Testament in Jesus Christ. Y yo creo que este es un tema que es muy importante porque en el Nuevo Testamento lo es nuevamente con Jesucristo. So think again to where we started this video. Por ejemplo, pensemos nuevamente cómo iniciamos este video. So Anselmo says God does not have any empathy, does not have any compassion. Anselmo, por ejemplo, dice que Dios no tiene ninguna empatía, no tiene ninguna compasión. And that's a very different philosophical idea than what you see in the Bible. Y esa es una idea filosófica muy diferente a la que puedes ver en la Biblia. So I think this might be one example of one important theme, philosophical theme in the Bible. Entonces esto creo que sería un punto muy importante filosófico del cual se desprende de la Escritura. Muy bien, thank you, doctor. Bueno, ya estamos llegando prácticamente a la mitad, nos queda un poco más de tiempo. El doctor ha sido flexible hoy con nosotros. Si tienen alguna pregunta más, háganla. Si no, vuelvo a las preguntas acá de la lista oficial del canal. Ya que estábamos hablando del asunto de cambio, de aprender y de esas expresiones que nos vuelan los sesos a algunos, vamos a preguntarle al doctor. Aquí estoy seleccionando la pregunta. Muy bien. ¿Dios no es capaz de experimentar cambio alguno por ser inmutable, o se ha entendido mal la inmutabilidad de Dios? Adelante, doctor. Go ahead. Thank you. There probably are two different senses of immutability.
Hay probablemente dos significados diferentes para la inmutabilidad. I prefer to just say there's immutability and then there's mutability, but most people disagree with me. Yo prefiero decir que hay inmutabilidad y que hay mutabilidad, pero la mayor parte de gente está en desacuerdo conmigo. So I will talk as if there are two different meanings of immutability. Así que voy a hablar como si hubieran dos significados diferentes de inmutabilidad. So there is what's called strong immutability and weak immutability. Entonces tienes lo que sería inmutabilidad dura o fuerte y lo que tendrías como inmutabilidad suave o débil. So strong immutability, you see this in St. Augustine and Thomas Aquinas. La inmutabilidad dura, por ejemplo, la puedes ver en pensadores como San Agustín o como Tomás de Aquino. This says God cannot change in any way at all. Esto lo que significa básicamente es que Dios no puede cambiar de ninguna manera, para nada. God cannot change intrinsically or extrinsically. Dios no puede cambiar ni intrínsecamente ni extrínsecamente. God cannot change relationally. Dios no puede cambiar relacionalmente. And God is not really related to the universe. Y Dios no tiene realmente una relación real con el universo, Which is a very strong claim. que es una declaración bastante fuerte. Now, weak immutability is different. Pero la inmutabilidad suave es un poquito diferente. It says God's essential nature cannot change. Lo que dice es que la naturaleza esencial de Dios no puede cambiar. But it's impossible to change a nature, so I don't know why we call it immutability. Pero pues es imposible cambiar de naturaleza, entonces no sé por qué lo llamamos inmutabilidad. But here's the idea. Pero aquí va la idea. So God is necessarily and essentially omnipotent. Dios es necesaria y esencialmente es, ¿dice omnipotent o omniscient? Omnipotent. You could say either. Ok. Sí, es necesariamente omnipotente. But what God freely does with his power, that can change. Pero lo que Dios hace libremente con su poder, eso puede cambiar. And that implies a lot of other kinds of changes between God and the world. Y eso implica una serie de cambios distintos entre Dios y el mundo. God was not always creating, and then he creates. Por ejemplo, Dios no estaba creando siempre, pero luego después crea. God did not always have a special relationship with Israel, and then in the burning bush, he says to Moses, "Hey, come over here. I want to do stuff." Y, por ejemplo, Dios no siempre tenía una relación especial con Israel, pero después, por ejemplo, cuando está ardiendo la zarza, Dios llama a Moisés y le dice, hey, ven, quiero hacer algo especial. God did not always make a promise to Israel. Dios no siempre le hizo una promesa a Israel. But when God makes a promise, he is going to keep it. Pero cuando Dios hace una promesa, la va a cumplir. Because God is not a man who just takes back his promises. He's not a liar. Porque Dios no es como un hombre que cambia o que destruye sus promesas. Dios no es mentiroso. But one of his promises is to forgive those who repent. Y una de sus promesas es perdonar a aquellos que se arrepientan. So then go to Hosea 11. Nos vamos a Oseas 11. There God says, I will change my plan of wrath to a plan of forgiveness. Ahí Dios dice que va a cambiar su plan de ira a un plan de perdón. Because I am not a stubborn man who lacks compassion. Porque no soy un hombre necio que no tiene compasión. So the kind of immutability you see in the Bible is this weak immutability. Entonces el tipo de inmutabilidad que vemos en la Biblia sería esta inmutabilidad suave, where God's essence does not change, en donde la esencia de Dios no cambia and God is always faithful to his covenant promises. y Dios es siempre fiel a sus promesas pactuales. Excelente, muy bien.
Doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Todavía hay varias preguntas. How are you feeling, doctor? There are still Oh, a fair yeah. amount of questions. That's Ok, fine. muy We can bien. keep going. Todo, Ok, todo bien, ok. podemos seguir. Muy bien, perfecto. Cada uno allí con agua, café, coffee o tea. Doctor, what you prefer, coffee or Neither. tea? Neither. I know. I know. It's okay. Well, muy bien, tenemos más comentarios en la audiencia, pero seguimos con más preguntas porque esto está bueno, querido doctor. ¿Es la Trinidad realmente posible dentro del modelo de la simplicidad divina, doctor Molly? Go ahead. Thank you. So the answer is no. Mira, la respuesta es no. So remember what I said earlier, that simplicity says there are no distinctions in God. Recuerdan que anteriormente yo había dicho que en la simplicidad divina dicen que no hay distinciones en Dios. There is a slogan that is used to justify this claim. Hay un eslogan que se usa para justificar esta declaración. What can be divided in the mind can be divided in reality. Lo que puede ser dividido en la mente puede ser dividido en la realidad. So if you come up with a distinction, well, then God could be divided. Can you repeat that one again because it froze a little bit for me? Oh, okay, sorry. So the idea was if you can come up with a distinction, then that would mean God could be divided. Okay. Entonces lo que significa es que si tú puedes tener alguna distinción en tu mente, entonces Dios puede ser dividido. Now, the doctrine of the Trinity says there are three distinct persons. Entonces la doctrina de la Trinidad dice que hay tres personas distintas. That is not consistent with there being no distinctions in God. Eso no es consistente con la idea de que no hay distinciones en Dios. Now, sometimes Christians try to like wiggle out of this this entailment or this conclusion. Hay algunas veces los cristianos intentan sacudirse de esta consecuencia lógica. So they'll say, well, in the case of the Trinity, distinctions are okay. Y dicen, bueno, en el caso de la Trinidad las distinciones están bien. No distinctions anywhere else, but over here it's all right. It's all right. No hay distinciones en nada más, pero aquí específicamente sí está bien. So in the Middle Ages, there's this Jewish philosopher named Moses Maimonides. En el tiempo medieval hay un filósofo llamado Moisés Maimónides. And Maimonides, he just says, no, this makes no sense. Y lo que Maimónides dice es, esto no tiene sentido. He says, no distinctions means no distinctions. Sin distinciones simplemente significa que no hay distinciones. So he accuses Christians of engaging in special pleading. Entonces, lo que él hace es acusar a los cristianos de meterse en una petición especial de principio. So if you want to, so hang on, let me try that. So Maimonides says, if you really want divine simplicity, then you have to affirm actual divine simplicity. Entonces, lo que Maimónides les dice es, si realmente afirmas la simplicidad divina, entonces tienes que afirmar lo que realmente es la simplicidad divina. You can't just change the story later on. No puedes cambiar la historia después, así nada más. And a lot of Aquinas scholars point out that you see Aquinas do this exactly. He changes the story. Y muchos académicos especializados en Tomás de Aquino dicen que Tomás de Aquino hace esto, que cambia la historia. So when Aquinas talks about divine simplicity, he gives you the actual doctrine of divine simplicity. Entonces, cuando Tomás de Aquino habla de la simplicidad divina, te da lo que es realmente la doctrina de la simplicidad divina. But then later, when he talks about the Trinity, then he starts changing the story. Pero después, cuando habla de la Trinidad, entonces empieza a cambiar la historia un poco. And so this is the exact problem that Maimonides was complaining about. Yeah. Y este es justamente el problema del cual se quejaba Maimónides. Muy bien. Thank you. Una pregunta más y regresamos a la audiencia. Una pregunta más de la lista oficial. Doctor Molly, ¿es problemática la idea de las procesiones divinas que tiene el credo niceno? Go ahead. I think, yes, there's at least two problems. Sí, yo creo que sí. Por lo menos hay dos problemas.
So the first problem is a philosophical problem, El primer problema sería filosófico. and the second problem is like a political problem. Y el segundo problema sería político. So when you're looking at the Nicene Creed, you need to remember the politics that were going on behind the scenes. Entonces, cuando tú ves el concilio de Nicea y su credo, tienes que tener en cuenta la política que estaba detrás, tras bambalinas de esto. Like you're trying to get a whole bunch of different bishops to agree on something. O sea, tienes que tratar de que un chorro de obispos estén de acuerdo en algo. And I mean that's really hard to get a bunch of bishops to agree on anything. Sí, es muy complicado tener un chorro de obispos que estén de acuerdo en algo. So there are some compromises that are made. Entonces se tienen que hacer ciertos compromisos. And some of the compromises are in the language that is used. Y uno de los compromisos es en el lenguaje que se utiliza. So this brings me to the philosophical problem. Y esto me trae al problema filosófico. So the creed says the Father causes the Son to exist. Y el credo lo que enseña es que el Padre causa al Hijo que exista. But they changed the spelling of the word cause. Pero cambiaron la pronunciación, bueno, la forma de escribir la palabra causa. So they try to introduce two different kinds of causes. Entonces lo que hacen es tratar de introducir dos formas, dos significados de causa. So that's right. I'm trying to explain this without using too many American idioms. So the one sense is an eternal cause has an eternal effect. Un sentido sería que una causa eterna tiene un efecto eterno. The second sense is there's a cause, but the effect begins to exist. Y el segundo sería que hay una causa y el efecto comienza a existir. So eternal causes with eternal effects, that's supposed to apply to the Son. Entonces, causas eternas con efectos eternos, eso es lo que se supone que le aplica al Hijo. Whereas a cause and the effect begins to exist, that's supposed to apply to creation or the universe. Cuando hay una causa y luego después el efecto es que algo comienza a existir, eso es lo que se aplica, por ejemplo, con la creación. So that was sort of the compromise that was made, was just this changing the spelling of cause to get these two different senses of cause. Entonces esto fue el compromiso al cual llegaron, que en cierta forma cambiaron un poquito la palabra causa para tener estos dos significados de causa. But a lot of the bishops that were there forgot about the spelling afterwards. Pero varios obispos que estaban ahí se olvidaron de toda esta distinción que hicieron. So they go back to using the original word for cause, which is supposed to only apply to creation. Y entonces empiezan a usar la palabra original de causa que se supone que solamente aplicaba a la creación. So imagine your bishop is telling you, oh, God created the Son. Entonces imagínate que tu obispo de pronto te dice, sí, Dios creó al Hijo. And you're supposed to say, well, but those are the heretics that believe that. Yeah. Entonces tú tienes que decir, oye, pero son los herejes los que creían eso. So you get this absolute chaos because of these kind of compromises. Entonces tienes un caos absoluto por todos estos compromisos. I mean, I could explain it in more philosophical detail, but the short version is you get a view that looks identical to the heresy we are supposed to reject. Uh-huh. Yo podría explicarlo con términos filosóficos e irme un poco más profundo, pero creo que la idea general es que lo que estás haciendo es creando lo mismo de la herejía que se supone que tú dices rechazar. And that's, you don't want that. I mean, you want a view that very clearly distinguishes you from heresy. Y realmente no quieres eso, o sea, tú quieres una definición que verdaderamente te distinga de la herejía. And when you're looking at church history, that is
the common story. Y cuando ves la historia de la iglesia, parece ser que esta es la historia común. More chaos is developed, and we need a new council to try to sort it all out. Más caos empieza a generarse y entonces necesitamos algún concilio que trate de resolverlo. But then a new problem pops up, so we need a new council, and on it goes. Y entonces sale un nuevo problema, necesitamos otro concilio y todo sigue y sigue y sigue. So theology is hard. That's the end of the story. Yeah. La teología es complicada. Ese es, creo que, el final de la historia. Thank you, doctor. El doctor Alfredo Dider, sigan el canal teológico del doctor Alfredo Dider, reuniones de oración, teología pastoral, excelente. El doctor Alfredo Dider, y voy a colocar al doctor Mullin por aquí para no cortarle. El determinismo filosófico enseña que todo está fijado de antemano por causas necesarias, sin espacio para libertad real, Esa es la declaración. La pregunta es, ¿cómo combatir esta posición que tiene muchos hermanos donde no hay libre albedrío? Edgar? So philosophical determinism teaches that everything is fixed beforehand because of necessary causes, with no space for real freedom. So how can we fight against this position that a lot of brothers and sisters in the Lord have, that they say that there is no free will? Mm-hmm. So I have a whole chapter on this in Eternal in Love. De hecho, tengo un capítulo hablando sobre esto específicamente en mi libro Eternal in Love, que es eterno en el amor. So I asked the question, what kind of universe would God create? Entonces yo lo que hago es hacer la pregunta de qué clase de universo crearía Dios. And so I consider three kinds of universes God might create. Considero tres tipos de universo que Dios podría crear. One is a determinist universe, a Molinist universe, or an open theist universe. Uno es un universo determinista, el otro es un universo molinista y el otro es un universo del teísmo abierto. And I look at arguments for and against each view. Y lo que yo hago es buscar argumentos en favor y en contra de cada postura. But I admit in the chapter, I don't know which kind of universe God created. Pero yo admito en el capítulo, no sé qué clase de universo creó Dios. Yeah. So when I write the arguments for and against, it's partly me trying to figure it out myself. Entonces, cuando estoy escribiendo estos capítulos de a favor y en contra, en parte soy yo mismo tratando de descifrar esto. So if you take theological determinism, you get a really strong view of providence. Entonces, cuando tomas el determinismo filosófico, tienes una forma muy dura o muy fuerte de la providencia. And that's a good thing. En cierta forma eso es bueno. But you get some other problems too. Pero también tienes otros problemas. Here's one problem. Do you trust God? Y este es un problema, por ejemplo, ¿confías en Dios? And you might think, well, of course, I trust God because everything is completely in his control. Y entonces tú dices, claro, confío en Dios porque todo está completamente bajo su control. But your trust is also determined by God. Pero tu confianza también está determinada por Dios. The only reason I trust God is because I am caused to trust God. Entonces, la única razón por la que confío en Dios es porque he sido causado a confiar en él. And then you get this other problem about when you think about how God causes everything. Y luego tienes este otro problema pensando en cómo es que Dios causa todo. I mean, if you think about it, God causes everything that happens. Y lo repito, Dios causa todo lo que pasa. There's a lot of really horrible things that have happened. Hay muchas cosas muy feas que pasan. And there's a lot of people who have lost their faith because of those horrible things. Y hay muchas personas que han perdido su fe por esas cosas horribles. But God caused them to lose their faith. Pero Dios causó que ellos perdieran su fe. And God is going to send them to hell because he caused them to lose their faith. Entonces Dios los va a mandar al infierno porque él causó que perdieran su fe. So you might worry that there is some demonic in the divine.
Ya. Entonces te debería de empezar a preocupar si realmente hay algo demoníaco en lo divino. There are responses to this objection, but that's, I think, a very serious objection. Sí sé que hay respuestas a esta objeción, pero yo pienso que es una objeción muy, muy seria. Ujú. Excelente, muy bien. Thank you, doctor. Por acá hay una pregunta de Luis Alberto que no la he sacado de hace rato. ¿Cómo separar a Dios de sus atributos? Querido Edgar, thank you. So, how can we separate God from his attributes? So there's not really a separation because attributes do not exist independent of the substances that have them. Realmente no hay una separación hasta cierto punto porque pues, los atributos no existen separados de la sustancia que los tiene. So it's not like you're going to find God here and then his omnipotence is just kind of floating away in the distance. Entonces no es como que vas a encontrar a Dios aquí en este punto y su omnipotencia va flotando ya a la distancia. So I think the separation is just impossible. Entonces yo creo que la separación es imposible. Ok, excelente. Andrónico Crespo pregunta, ¿qué piensas sobre, creo que quiso decir teología, qué piensas sobre la teología filosófica? So what do you think, or what is your opinion about philosophical theology? Well, I love it. I mean, that's what I do all day. Ya, oh, La amo, es lo que hago todos los días. Muy bien. Ronald, volviendo al asunto, si Dios aprende, nos coloca un comentario Ronald Rusi al decir que Dios aprende, según entiendo, es que se retroalimenta. So coming back to the subject of God learning stuff, this comment says like when you say that God learns, as far as I understand, is that he's just having some feedback of stuff. Kind of, yeah. Sí, podría ser algo así. Yeah, I mean, there's a way the world is right now. Sí, hay una forma en la que el mundo está en este momento. And then reality changes. Y luego la realidad cambia. And reality is always changing. Y la realidad todo el tiempo está cambiando. Yeah. So what is true right now is constantly changing. So, entonces lo que es real ahora mismo, lo que es verdad ahora mismo, está cambiando constantemente. And if God is omniscient, he's going to track all of those changes. Y si Dios es omnisciente, entonces él va a rastrear todos estos cambios. So the perfection of God's knowledge consists in his ability to perfectly track all of the changes. Entonces la perfección del conocimiento de Dios también consiste en que él tenga la habilidad de estar rastreando todos estos cambios. Ok, excelente. De hecho, hubo alguien que colocó un comentario que leí en Facebook que él decía actualizar, Dios se actualiza. So I read someone that commented on Facebook that he says like God is actualizing itself. There's a sense in which you could say that. Hay un sentido en el que sí podrías decir eso. So God has an essence. He has a nature. O sea, Dios tiene una esencia, tiene una naturaleza. And then, like we talked about earlier, God's essence cannot change. Y como hablamos antes, la esencia de Dios no cambia. But some of those essential properties that God has are powers or abilities. Pero algunas cosas esenciales que tiene Dios son poderes, son habilidades. So think about what omnipotence means, like omnipotence, omnipotential. Por ejemplo, pensemos en la palabra omnipotencia, que es omni es todo y luego potencia pues es de poder. The ability to actualize just everything that's possible. Es la habilidad de actualizar todo lo que sea posible. So God is essentially omnipotent, but he can actualize or manifest or exercise that power in a lot of different ways. Entonces, Dios es esencialmente omnipotente, pero él tiene la capacidad de actualizar o de ejercer su poder en la forma en la que él desee. So I think omnipotence, part of it is just actualizing unactualized potential. Entonces yo sí creo que la omnipotencia en cierta forma es potencial actualizado y no actualizado y actualizable. But I do not believe that God's getting better. Like God's already perfect. Pero yo no creo que, por ejemplo, Dios esté mejorando. Él ya es perfecto. Yeah.
De hecho, para cerrar este apartado, en la página, en el muro de Twitter, de X, el mismo ministerio Fe Razonable dijo que aprender no era la palabra como más adecuada, más correcta, pero como que no hay otra. So just to close this little section about Mhm. God learning, on Twitter, the same ministry of Dr. Craig actually said like, okay, learning is probably not the best word, but it's the best we have. Yeah, Ya. I think that's fine. Sí, creo que está bien. Pero imagínense un pastor que vaya a predicar. Dios aprende, hermano, le agarran a piedra. So imagine just a pastor goes and says like, God learns, they will just stone him to death. Yes, and I understand why, but yeah. Sí, y entiendo por qué, pero bueno, así es esto. Ya, muy bien. Las notas de Vero nos pregunta, y creo que podemos usar la Q de question y así ganamos espacio. Muy bien. Podría usarse, vamos a colocar al doctor por aquí para no... lo siento, Edgar, discúlpame. Sí, sí, sí. Podría usarse la primera ley de la termodinámica para iluminar la idea del poder sustentador de Dios, el acto mediante el cual Él, Dios, mantiene continuamente todas las cosas en existencia. Go ahead, Dr. Mooney. It depends on how you understand divine conservation or divine sustaining. Depende también de cómo entiendas la conservación divina o el sostén divino. So on one view, God creates everything and gives it its own powers. So, entonces, en una postura, Dios crea todo y le da su propio poder. And he just keeps those things in existence. Y Él mantiene esas cosas en existencia. And those things can exercise their powers, however they want. Y pues estas cosas pueden ejercer su poder como quieran. And so you can have a perfectly consistent story about entropy with that. Entonces puedes tener una consistencia perfecta sobre la entropía en este sistema. Some people want a stronger claim about divine action. Pero hay personas que les gustaría una forma más fuerte de definir la acción divina. So these people say God causes the things to cause things. Entonces, lo que ellos dicen es que Dios causa a las cosas que causen otras cosas. Yeah, so God causes the causes. Entonces, Dios causa las causas. I guess you could affirm entropy on this view, but I don't see how. Yo creo que sí podrías afirmar la entropía en esta forma de ver las cosas, pero no veo cómo todavía. I don't see how anything has power on this view. No sé cómo las cosas puedan tener poder en esta visión. Muy bien, gracias, But, doctor. Vamos a ver. Sorry, yeah. sorry. Can continue. You can continue, doctor. Thank I you. could go a little bit more if you want. So Sí. entropy is supposed to apply to a closed system. La entropía se supone que aplica a un sistema cerrado. But if you believe in God, then it's not like the universe is really this closed system. Pero si tú crees en Dios, no podríamos decir que el universo es así de cerrado. Like if God wants to, he can add more energy into the system. Si Dios quisiera, bien podría añadir más energía al sistema. So he can, perform miracles, for example. Por ejemplo, una cosa sería hacer milagros. And so when I think about the return of Christ in the new creation and resurrection, Por ejemplo, cuando yo pienso en el retorno de Cristo, en la nueva creación y resurrección, this is, I think, an example of God adding in a lot of new power and energy into the system. pues yo pienso que esto es una suerte de Dios agregando nuevo poder a esta creación, a este sistema. Because God's not letting the universe just settle into heat death. Porque Dios no está dejando que el universo simplemente se establezca y se vaya a desgastar. Yeah, so God's not allowing the effects of entropy to fully settle in. Entonces lo que Dios está haciendo es no dejar que los efectos de la entropía vayan a establecerse por completo. Yeah, that's all I'll say. Thank you. Por aquí nos pregunta Ángel. Al ser Cristo la plenitud de deidad inmutable como persona y estaba con el Padre, pero no parcialmente Dios, ¿serían evidencias que el atributo de simplicidad del Padre lo tiene igual el Hijo? Okay, so I would need to check this verse in English because I don't know exactly the word that
that Paul okay. uses, but it's when he uses the Greek word pleroma, that Christ is in Christ there is a pleroma of the deity that is immutable as a person and as he was with the Father, but is not God in partiality. Would those be evidences that the attribute of Sorry, Edgar, aquí hay una pregunta que creo que te la resume un poco. okay. No sé si te ayuda un poco. Okay. Una pregunta, ¿Dios como trino posee una voluntad dividida en tres personas o tres voluntades? Esto es un problema para la simplicidad. No sé si te ayuda más con relación a esta. Ayúdenos con las preguntas, hermanos, porque estamos en vivo. No hay tiempo de editarlas ni nada. A ver, se me pone primero la primera rapidito para a ver verla. si la entiendes, porque estaba nombrando algo del pleroma. Okay. Is this like the fullness of God dwells in Christ? Okay. Yeah. I think, so okay. so it's asking if this would be like an evidence that the attribute of the simplicity of the Father is the same as the Son. Oh, okay. Because I guess I'm seeing it that simplicity is just impossible to reconcile with the Trinity and the Incarnation. Yo lo que veo es que la simplicidad es imposible de reconciliar con la Trinidad y con la Encarnación. Now, I should clarify something. Debo aclarar algo. Okay. If you reject divine simplicity, you are not saying that God is made of parts. Si tú rechazas la simplicidad divina, no estás diciendo que Dios esté hecho de partes. All you're saying is God has attributes and potential. Todo lo que estás diciendo es que Dios tiene atributos y potencial. There can be distinctions, there can be complexity, but no component parts. Puede haber distinciones, puede haber complejidad, pero no que sea compuesto por partes. So when Paul says the fullness of divinity is in Christ, entonces cuando Pablo dice que la plenitud de la deidad está en Cristo, what I think he's saying is that like the Son, Jesus Christ, has all of the same properties as the Father. He's fully divine. Lo que yo creo que está diciendo es que el Hijo tiene las mismas propiedades que el Padre en el sentido de que es totalmente divino. There's more nuance, but that's the idea. Hay más cosas que se podrían aclarar, pero básicamente esa es la idea general. Sí, hermanos, cerramos la recepción de preguntas. Ya tenemos un buen rato acá, entonces no queremos abusar. Voy a tomar las que ya tengo seleccionadas y Queda no pendiente, más, por favor. Queda pendiente la que me enseñó después de esta. Que sería esta, para conectarla junto con... Ok, por favor. So, like, for example, God as triune, he has a divided will in three persons or three wills. So, and the other thing, like, would this be a problem for simplicity? Yes, it's going to be a problem for simplicity. Sí va a ser un problema para la simplicidad. Because simplicity says there are no distinctions. Porque la simplicidad dice que no hay distinciones. Now, when you're looking at the history of the doctrine of the Trinity, entonces cuando ves la historia de la doctrina de la Trinidad, you will see a lot of theologians say there's only one will in the triune God. Vas a ver a muchos teólogos diciendo que hay una sola voluntad en el Dios Trino. Okay, perfecto. Yeah, so a lot of theologians like Augustine will say just one. Por ejemplo, muchos teólogos, un ejemplo sería Agustín, va a decir que solamente hay una. Muy bien. Excelente. Doctor, nos quedan 4 preguntas de la audiencia y con esas terminamos. ¿Está bien? Sir, were you still developing the answer or do you finish? No, I'm done with the answer. I could say more if you want, but yeah. Ya había terminado con esa respuesta. Nos preguntó que sorry. decir más cosas. Si no es que no me quedó claro si había terminado. Ok, sorry. Muy bien. Por aquí, Luis Alberto Ramírez. ¿Cree que el amor es su esencia, hablando de Dios, o un atributo contingente en la creación? Muy bueno. Do you think that love is part of his essence or is just an attribute contingent to creation? I think it is an essential attribute. Creo que este es un atributo esencial. There is a debate
on this point, though. Por supuesto que hay un debate en este punto. Yeah, but I think that God is essentially loving, and one of Pe- God's reasons for creating is love. Pero yo pienso que Dios es esencialmente amoroso y una de las razones por las cuales Él ha decidido crear es el amor. What is really surprising about the history of Christian thought Lo que es verdaderamente sorprendente en la historia del pensamiento cristiano is a lot of theologians say God's reason to create is not love. es que hay muchos teólogos que dicen que la razón por la cual Dios crea no es el amor. Which it's a book I'm writing at the moment. I just think this is weird. Hay un libro que estoy escribiendo en este momento y yo pienso que esto es raro. Muy bien, pues vamos por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas por acá nos quedan? Eduardo, ¿qué opinas de la doctrina de la simplicidad desde la perspectiva ortodoxa, con la distinción entre esencia y energía en Dios? So, what is your opinion about the doctrine of simplicity from the Orthodox perspective when they make the distinctions between essence and energy in God? I don't know what they are saying. No tengo idea de lo que están diciendo. I have tried very hard to understand what they are saying. He tratado con todas mis fuerzas de entender qué es lo que están diciendo. Some of them tell me that it's just the view I already affirm. Algunos me han dicho que esta es una postura que yo ya estoy afirmando. And if that's true, then man, that that's fine. Like that's good. Y bueno, si esto es cierto, entonces, pues qué bueno, muy bueno. But I don't think that's right. I really do think they're trying to say something different. Pero yo no creo que esté en lo correcto. Yo realmente pienso que ellos están tratando de decir algo diferente a lo que yo creo. So it might mean God has an essence and God performs different actions. Podría significar que Dios tiene una esencia y que Dios hace distintas acciones. But then they start saying this weird stuff about how actually there is kind of like those things are identical. Luego dicen esta cosa extraña en la cual se supone que estas dos cosas que acabo de decir son idénticas entre ellas. And then I'm lost. I'm just lost. Y entonces ahí me pierdo, de verdad me perdí. Wow, si se pierde usted, que es filósofo y experto en esto, ¿qué quedará para nosotros? So if you get lost in this, like even though you're the expert, what else is for us? Bueno, dos preguntas de la audiencia acá. Bueno, y dígame si leemos a William Lane Craig, quedamos todavía más. Muy bien. Por aquí, Miguel Márquez nos pregunta, ¿con cuál de todas las doctrinas sobre Dios que ha estudiado y escrito se identifica el Dr. Ryan? Okay, so with which of the doctrines of God that you have studied or written about would you identify? Mm-hmm. So in my work, I identify 5 different models of God. En mi trabajo yo identifico 5 modelos diferentes de Dios. So there's classical theism, neoclassical theism, open theism, panentheism, and pantheism. Entonces tenemos panteísmo, panenteísmo, teísmo clásico, teísmo neoclásico y teísmo abierto. I affirm neoclassical theism. Yo lo que afirmo es el teísmo neoclásico. The word neo makes it sound like it's new. La palabra neo lo hace sonar como si fuera nueva. But I've actually been able to trace the history back very, very, very far. Pero creo que he podido trazar la historia bastante atrás. So like way before Aquinas was born. Mucho antes de que Aquino naciera. So it's called neoclassical, but it's really not new. Se llama neoclásico, pero no está nueva. Yeah. Ok, muy bien, thank you. Y para terminar la ronda de preguntas de la audiencia, Juan Maniscarchi. Algunos le he sacado más de una pregunta, así que no se pueden quejar. Otras he visto por allí que no aplicaban. ¿La omnipresencia de Dios es estar en todas partes o necesitas ayudantes como ángeles para estar en todas partes? Igualmente, ¿necesitas ayudantes para la omnisciencia? Sería la pregunta. So this is the last question of the audience. It says, so the omnipresence of God that is basically being everywhere.
Mhm. Or does he need, he does it by himself, or he needs help, like, for example, angels to be everywhere? And if he Oh, also needs this same help for omniscience. there's actually a really big debate about this in Jewish and Islamic theology. De hecho, hay un gran debate sobre esto en la teología judía e islámica. But this was never a big debate in Christian theology. Pero fíjate que no fue un debate muy grande en la teología cristiana. So the issue is, does God know the particulars of creation? El problema es si Dios conoce los particulares de la creación. And Jesus says God knows the number of hairs on your head. Por ejemplo, en la Biblia dice Jesús que Dios sabe el número de cabellos que tienes. So within the Christian tradition, this was just like, yeah, God knows all the parts, all the particulars. Entonces, en la tradición cristiana, pues básicamente lo que decimos es que no, Dios conoce todos los particulares, todo el último detalle. And so here's why this is important to the question. Y aquí va porque es importante esta pregunta. Because God is omnipresent in terms of his power and his knowledge. Porque Dios es omnipresente en términos de su poder y de su conocimiento. So God is sustaining everything in existence through his power. Dios, por ejemplo, sostiene todo lo que está en existencia por su poder. And then he is present in terms of he knows everything that's happening in the universe. Y luego después está presente en el sentido de que él sabe todo lo que está sucediendo en el universo. And so the Christian tradition says God knows all the particulars, so God knows everything, so he's present everywhere. Entonces la tradición cristiana dice que Dios conoce todas estas particularidades y entonces él está presente también en todos lados. Now remember, at the beginning of this interview, we talked about Aristotle. ¿Recuerdas que al principio de la entrevista hablamos de Aristóteles? Aristotle does not know any of the particulars of creation. Aristóteles pues, no sabe ninguno de los particulares de la creación. Yeah, God only knows himself and nothing else. En su modelo, Dios solamente se conoce a sí mismo y nada más. And so this had a big influence on Jewish and Islamic thought. Y esto tuvo mucha influencia en el pensamiento judío y el pensamiento islámico. So you would see these debates about how does God get knowledge of the particularities of creation. Entonces ves toda esta serie de debates sobre cómo es que Dios llega a tener conocimiento sobre estos particulares. And some would answer, well, God knows it in the sense that an angel knows what's going on over there. Y entonces dicen que Dios lo sabe en el sentido de que un ángel sabe qué es lo que está pasando. Whereas the Christian tradition says God just knows it by himself. Y la tradición cristiana, por su parte, dice, no, Dios lo sabe por sí mismo. And you see Muslim and Jewish thinkers say the same thing. Pero también ves a filósofos y teólogos judíos e islámicos decir lo mismo. But it was a big debate in Jewish and Christian circles, or Jewish and Islamic circles. Pero sí, en sus círculos islámicos y judíos sí fue un gran debate. Excelente, thank you. Desde Puerto Rico, el doctor Alfredo Dider le deja estas palabras para usted, doctor Mullins. Muchas gracias por su tiempo y por su dedicación. Doctor, bueno, hemos llegado al final. Hay varias más preguntas acá en la lista, pero creo que está bien, hermanos, ya está bien. Edgar, ¿cómo te has sentido? Muy bien, muy divertido. Qué bueno, me alegro. Querido doctor, ¿usted conoce el trabajo del doctor William Lane Craig? Alguien o algunos le han acusado de ser un teísta abierto. ¿Qué opina de esa declaración? ¿No conocen el trabajo del doctor William Lane Craig? ¿Es justa? ¿Es injusta? So, Doctor, you know a little bit of the work of William Lane Craig. Some people accuse him of being an open theist. Is this a fair assumption about him? Or is it just they don't know what they're talking about? No, actually, I'll go further. So William Lane Craig has his new volume 2 of his systematic theology. Sí, no es teísta abierto. De hecho, voy más lejos. El Dr. Craig tiene recientemente el segundo volumen de su teología sistemática. Correcto. He has a chapter on omniscience. Tiene un capítulo entero sobre la omnisciencia. And he tries to argue that God knows the future. Y trata de argumentar que Dios conoce el futuro.
And his understanding of open theism is pretty bad, actually. Y la forma en la que él entiende el teísmo abierto es algo mala o carente. I thought some of his arguments against open theism were not as good as they should have been. Creo que algunos de sus argumentos en contra del teísmo abierto no eran tan buenos como debieron de haber sido. But this is just further evidence that Craig is not an open theist. Pero creo que esto funciona como evidencia de que el Dr. Craig no es teísta abierto. Exacto, muy bien. Querido doctor Mullins, gracias por su tiempo. Ahora tómese los minutos que necesite y díganos qué nos encontramos en su página web, por favor. So, Doctor, thank you for your time. You can take the time you wish to explain to us about your webpage. What can we find there? So at rtmullins.com, you can find a lot of my papers, not all of them. En mi página rtmullins.com van a encontrarse pues varios de los escritos que tengo, no todos, pero sí varios. You can find my podcast. Pueden encontrar mi podcast, muy bueno, lo recomiendo. I recommend your podcast a lot. I try to link all the videos that I do there. Trato también de poner ahí todos los videos que hago. So this video should be there at some point. Así que en algún punto este video también va a estar ahí. Te habían entrevistado para, perdón, sorry, te habían entrevistado para una audiencia hispana en alguna ocasión. Sorry, but previously, have you been interviewed for a Hispanic audience, like in this format? Yeah. Yeah, a lot of Seventh-day Adventists really like my work. So I've done a lot of interviews with in Latin America with Seventh-day Adventists. Sí, fíjese que muchos adventistas del séptimo día por alguna razón les gusta mucho mi trabajo, entonces he estado en muchas entrevistas con ellos. So I wrote 2 papers for them that are only in Spanish, and they're on the website. Así que he escrito 2 artículos para ellos y están en español y lo pueden encontrar en mi sitio web. And they were the ones who did the Spanish translation of God and Emotion. De hecho, ellos fueron los que hicieron la traducción sobre Dios y las emociones. Yeah. So yeah, this connects to also on the website you'll find ways to study with me. Y esto lo conecto con que también en mi página van a encontrar cómo estudiar conmigo. So I've had some students from Latin America come to study with me for the master's program. Así que he tenido algunos alumnos de Latinoamérica ir a estudiar su programa de maestría conmigo. Yeah. Excelente. Y estaba buscando por acá un comentario porque no sé por qué alguien dijo que pensaba que el doctor, ha sido lo más raro que me ha pasado hoy, Edgar, que pensaba que el doctor era ateo. So there was some random weird comment that somebody thought that you were an atheist. No sé, cosa más rara. Pero en fin. Muy bien, pues amigos y audiencia del entrevistazo de Cápsulas de Teología, ha sido un gusto y tenemos que terminar leyéndole una encuesta que hemos dejado para nuestra audiencia acá. ¿Me ayudas, Edgar, por favor? Sí. So, Doctor, it has been a pleasure. We will finish showing you this poll that we make on the start of the video, so you can see it, and I will translate it for you. Ahora sí. Okay. Ok, vamos a ver, y está allí, y aquí está la encuesta, Edgar. La pregunta es, ¿crees que conocer a Dios desde la concepción filosófica es posible? So do you think that knowing God from the philosophical conception is possible? And 47% of people said, yeah, it's actually pretty helpful. 27% said, it can be, I'm not certain. 20% said, no, that's actually going farther from the scriptures. And 6% said, I don't know, philosophy is dangerous. 47% con el primer lugar, sí es de mucha ayuda. En segundo lugar, 27%, puede ser, no estoy seguro. Tercer lugar, 20%, no, eso es ir más allá de abrir. Cuarto lugar, con el 6%, no sé, la filosofía es peligrosa. ¿Cuál es su opinión, doctor? Y voy a poner esto acá porque si no sé. ¿Cuál es su opinión de esos resultados? So what's your opinion about those results? I think it's interesting. Philosophy can be dangerous, but life is dangerous. Creo que es interesante y sí, la filosofía quizás puede ser peligrosa, pero la vida es peligrosa. Ya. Muy bien, la acabamos de colocar acá. Muy bien, pues Edgar, ¿quieres añadir
¿Algo? No, fue un gustazo. I really like this interview. I really liked it. Me encantó, de verdad. Sí. Gran entrevista. Excelente. Doctor Mullins, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que se está desvelando desde el Reino Unido. ¿Cómo se despide de este tiempo, de esta entrevista? Doctor, thank you for your time. We know that you are actually non-sleeping. You could be sleeping right now. So how would you say goodbye to people? Gosh, I've forgotten all my high school Spanish, and my Italian is, so I keep mixing in some Italian when I should be speaking Spanish. But I'll just say, yeah, good night, and thank you so much for this. This was really fun. Se me olvidó todo mi español de la secundaria y trato de, a veces combino el italiano con el español, entonces lo que mejor diré es en inglés, que es muchas gracias y buenas noches. Gracias por su atención. Bueno, excelente. Amigos y audiencia del entrevistazo y de Cápsulas de Teología, nos tenemos que despedir. Creo que ha sido un gustazo haber estado aquí con el doctor Mullins. ¿Cuál es su apellido correctamente? Que lo he dicho en toda la entrevista. ¿Mullins o Mullins? How can we pronounce your surname correctly? Mullins is more American to say. Sí, o sea, que lo dije mal durante toda la entrevista. No pasa nada. Lo dije mal durante toda la entrevista. Mullins. Nos tenemos que despedir. Gracias por orar por nuestro invitado, por nuestro intérprete. Denle like, comparta, reaccione a la entrevista si lo desea. Ahí están los libros del doctor en inglés. Si quiere saber un poco, pues botón derecho para que conozca un poco por lo menos de qué trata, un poco de la reseña, y nos tenemos que despedir. Gracias por orar, compartan, den like. Gracias a todos. Nos vemos. Activen campana de notificaciones. Se vienen más entrevistazos aquí en Cápsulas de Teología. No lo olviden que siempre su canal de Biblia, su canal de teología, de libros, allí en pantalla, y por supuesto café, good coffee. Bendiciones. Bye bye. God bless you. Thank you. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es invencible. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es inmortal.